La motivación del presente trabajo se basará en el estudio del artículo Stokes' Theorem for Domains with Fractal Boundary, que nos presenta un enfoque del gran teorema de Stokes aplicándose a la teoría de los fractales. Inicialmente, se realizó un minucioso estudio de cada uno de los teoremas y definiciones presentados en el artículo guía, lo que nos llevó a conocer un campo poco estudiado para nosotros, pero muy interesante como es el de los fractales, encontrándonos con nociones nuevas como fue la distancia de Hausdorff, volumen y área cero, y conceptos ya conocidos como el conjunto de Cantor y su respectiva función. El rumbo principal de este trabajo será el estudio de dos fractales, uno que fue descrito en el texto guía y otro que será investigado para realizar el mismo análisis que el ejemplo anterior, teniendo en cuenta que todo este trabajo se hará con la maquinaria del teorema de Stokes. Se van entonces a mostrar ciertas definiciones previas para el transcurso de este trabajo. La primera definición es la definición de integral de segunda especie sobre una curva. Suponga que las integrales de línea sobre trozos de curvas suaves en R3 están definidas de la manera tradicional. Sea L una superficie curva en un trozo de superficie suave S, empezando en un punto A y terminando en un punto B. La longitud de L se supone más infinito cuando no es rectificable. Suponga que las funciones P, Q y R son definidas en una vecindad de L y cada una tiene la integral de segundo tipo sobre un trozo de curva suave en D. Si el límite de delta cuando tiende a 0 de la integral sobre gamma de P más Q más R es finita, donde gamma es cualquier trozo de curva suave que conecta a A y a B, es contenida en esa intersección D y su longitud es menor o igual a L, entonces es llamado integral de segunda especie sobre L y sigue siendo denotado por la integral sobre L de P más Q más R. La segunda definición es la definición de integral de segunda especie sobre una superficie. Suponga que S es una superficie orientada en el espacio cuya frontera, si existe, es un trozo suave, y funciones P, Q, E y R están en una vecindad V de S tal que tienen integrales de segundo tipo sobre cualquier trozo de superficie orientada en V. Si el límite cuando delta tiende a 0 de la doble integral sobre A de P más Q más R es finito, donde A es cualquier trozo suave de superficie en V, el cual tiene la misma orientación y frontera cuando existe que S, y cuya área es menor que un múltiplo del área de S, entonces el límite es llamado integral de segunda especie sobre S y se denota por la doble integral sobre S de P más Q más R. Las siguientes dos definiciones son las definiciones de área cero y volumen cero. Si L es una curva de superficie, se dice que L es de área cero si para todo epsilon hay una subsuperficie abierta S0 de S con un trozo de frontera suave tal que L está contenida en S0 y el área de S0 es menor que epsilon. Y una superficie S tiene volumen 0 si para cada epsilon mayor que 0 existe un sólido abierto V sub 0 en el espacio con un trozo suave de frontera S que pertenece a V0 y el volumen de V0 es menor que epsilon. Ahora se darán los teoremas necesarios para el desarrollo de nuestro trabajo y de nuestro objetivo. Teorema 1. Cuando L es una curva de superficie en una superficie suave a trozos S y el integrando es continuo en una vecindad de L, la integral definida en la definición 1 se reduce a la integral del integrando en el sentido clásico. Para este teorema se hará un pequeño bosquejo de su demostración. Como primer paso, P es continuo en una vecindad de L. La pregunta es ¿por qué? Segundo paso, considere entonces la integral sobre L de P. Ahora, para epsilon mayor a 0, existe eta tal que x1 y x2 que pertenecen a L entre corchetes y el valor absoluto de x1 menos x2 es menor que eta, se tiene que el valor absoluto de p de x1 menos p de x2 es menor que epsilon sobre 2L. Como cuarto paso, considera una partición de L. Considérese la partición entonces A igual a A0, A1, A2 hasta AN. Como quinto paso, úsese la definición y considérese entonces valor absoluto de la suma desde 1 hasta n de p de AI por xi menos 1 menos la integral sobre L de p, y esto es menor que epsilon medios. Como sexto paso,
use el teorema del valor medio para integrales, y así la integral sobre gamma de a sub i menos 1 a sub i de p será igual a p de zeta sub i por xi menos 1. Como séptimo paso, se tendría que el valor absoluto de la integral sobre gamma de p menos la integral sobre L de p es menor que epsilon. Hint 1, sumando un 0 adecuado utilizando el punto 7, y hint 2, considere entonces la suma desde i igual 1 hasta n de p de i por xi menos 1 para su 0 adecuado. Y por último, se tiene entonces la conclusión: el límite de delta cuando tiende a 0 de la integral sobre gamma de p es igual a la integral sobre L de p. Ahora el segundo teorema. Sea L una curva de superficie de área 0, iniciando en A y terminando en B. Suponga que las funciones p, q y r están definidas en una vecindad de L y todas sus derivadas parciales de primer orden, excepto la derivada de p en respecto de x, la derivada de q en respecto de y la derivada de r en respecto de z son continuas. Entonces, la integral de línea, la integral sobre L de p más q más r, existe. Ahora, un bosquejo de la demostración. Para epsilon mayor a 0, dado que el área de L es 0, existe una subsuperficie S0 de la superficie S, tal que L es subconjunto de S0 y el área de S0 es menor que epsilon sobre 6m. Para cualesquiera dos curvas suaves a trozos, gamma 1 y gamma 2 en S0 que conectan a A y a B, el área encerrada por gamma 1 y gamma 2 es denotada por S1, que es a su vez subconjunto de S0. Entonces, por la clásica fórmula de Stokes, tenemos que el valor absoluto del operador integral sobre gamma 1 menos integral sobre gamma 2 de p más q más r será igual al valor absoluto de la doble integral sobre C1 del rotacional de p, q, r. Esto es menor o igual que la doble integral en S0 de la suma de los valores absolutos de cada una de las derivadas parciales, excepto la derivada de p respecto de x, la derivada de q respecto de y la derivada de r respecto de z. Ahora bien, cada una de estas, por hipótesis dada previamente, es menor que m. Por lo tanto, esto es a su vez menor o igual que 6m por la doble integral en S0 de 1. Y la doble integral en S0 de 1 es precisamente el área de S0. Y esto es entonces menor que epsilon sobre 6m por epsilon sobre 6m, o lo que es lo mismo, igual a epsilon. Ahora se tiene que gamma 1 y gamma 2 deben estar en S0 siempre que delta de L gamma 1 sea menor que D y delta de L gamma 2 sea menor que D, de modo que el valor absoluto del operador integral sobre gamma 1 menos integral sobre gamma 2 de p más q más r sea menor que epsilon. Y concluimos entonces que la integral de línea p más q más r existe. Ahora el teorema de Stokes. Sea L una superficie de curva con área 0 y S1 una subsuperficie de S encerrada por L, la cual es orientada por la regla de la mano derecha de acuerdo con la orientación de L. Supongo que las funciones p, q y r están definidas en una vecindad de S1 y todas sus derivadas parciales de primer orden, excepto la derivada de p en respecto de x, la derivada de q en respecto de y la derivada de r respecto de z son continuas. Entonces tenemos la siguiente igualdad. Ahora el teorema de Green. Sea D una región cerrada y acotada en el plano con un límite L que consta de un número finito de curvas cerradas. La curva L es orientada de forma estándar. Suponga que L es de área 0 y las funciones P y Q se definen en una vecindad de D y son tal que las derivadas parciales derivada de P respecto de y derivada de Q respecto de X son continuas. Entonces se tiene que la integral sobre L de P más Q es igual a la doble integral sobre D de la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y.
Ahora un teorema análogo al teorema 2. Sea S una superficie orientada con volumen 0. Suponga que las funciones P, Q y R están definidas en una vecindad de B de S y tienen derivadas parciales continuas P, Q y R respecto de X, Y y Z respectivamente. Entonces, la integral de superficie existe. Por último, el teorema de Gauss. Sea S una superficie cerrada hacia afuera y B sólido encerrado por S. Suponga que S es de volumen 0 y sean P, Q y R definidas en una vecindad de B y con derivadas parciales continuas P, Q y R respecto de X, Y y Z respectivamente. Entonces se tiene lo siguiente. Y por último, entonces, una definición muy intuitiva de lo que es un fractal. Dibujemos un triángulo equilátero y ahora otro triángulo equilátero en la mitad de cada lado. Si retiramos lo del medio y repetimos este proceso ahora con los 12 lados, nos queda lo siguiente. Si se hace esto una y otra vez, la figura será algo como esto. Este es llamado el copo de nieve de Koch y tiene una propiedad muy especial. No importa dónde veamos o que tanto nos acerquemos, veremos el mismo patrón una y otra vez. Patrones sin fin como este, que en cualquier escala y cualquier nivel de zoom se ve lo mismo, son llamados fractales. Es así como terminamos el presente video. Y queda entonces pendiente una definición formal de lo que es un fractal y un par de ejemplos del teorema de Stokes en fractales. It's not